El Parque 3 de Febrero es el espacio verde más grande de la ciudad de Buenos Aires. En este predio hay áreas de acceso libre, como plazas, paseos y el Rosedal. El área, conocida como los Bosques de Palermo, tiene 4 lagos, que son uno de sus mayores atractivos. Estos cuerpos de agua artificiales fueron construidos como parte del diseño paisajístico del parque. El lago más importante es el Regatas, con una profundidad máxima de 6 metros y 2 islas densamente pobladas de árboles y arbustos donde viven una gran variedad de aves, principalmente acuáticas. Para la sorpresa de los observadores de aves y muchos de los que visitan el parque, apareció un pato mandarín en el lago Regatas. No pasa desapercibido por su llamativo plumaje. Sorprende la belleza de sus colores. Este ejemplar es un macho de la especie que es originaria de Asia Oriental, aunque actualmente se encuentra en muchos parques del mundo, debido a sueltas y escapes de ejemplares de cautiverio. Su hermoso plumaje incluye una media luna blanca sobre el ojo, mejillas anaranjadas, rayadas, un pequeño pico rojo, pecho morado con barras blancas verticales y pluma naranja en forma de vela al final de las alas. No es la primera vez que un ejemplar de la especie aparece en un lago. En noviembre del 2018, el mundo conocía la novedad del Central Park. Había aparecido un pato mandarín, una especie exótica para aquel lugar, situación que se ha repetido en otras partes del mundo, y esta vez la noticia es en Buenos Aires. La especie es propia de China, Japón y Siberia, donde son un símbolo de unión y amor. Al ser monógamos, pueden tener una pareja de por vida. Es por eso que en China, cuando una pareja se casa, les regalan patos hechos de cerámica u otros materiales. En el parque también se pueden ver otras especies, como el pato doméstico. Cisne de cuello negro. Se alimenta principalmente de algas y otras plantas acuáticas, sumergiendo el cuello y parte de su cuerpo. Luego se tomará mucho tiempo en limpiar su plumaje. Es frecuente ver atravesar el cuerpo de agua a los coipos, un roedor nativo. Muchas veces aprovechan para comer vegetación acuática. Desde una rama cerca del agua, una garza mora espera pacientemente que una presa esté al alcance, para lanzar un picotazo y atrapar su alimento. Una pareja de barcinos y una pareja de picazos se acercan. Distintas especies de gallareta también se reúnen. Algo que se puede ver con frecuencia. Las especies se han acostumbrado a que sean alimentadas. Vemos como un coipo implora por comida, algo totalmente anormal. En el lago hay especies propias de la avifauna local y especies exóticas, todas
pueden alimentarse naturalmente en el ambiente. El parque es un lugar de esparcimiento muy visitado, un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza en medio de una gran ciudad. Pero eso no debería incluir alimentar a las aves y animales. El pan duro, como otros alimentos procesados, pueden afectar la salud de los animales y provocar deficiencias nutricionales. También alteran sus hábitos al volverse dependientes de la comida que se les ofrece. Si no las alimentamos, no se van a morir de hambre. Ellas pueden buscar su propio alimento. Las aves seguirán en el lugar y podremos disfrutar de su presencia de igual manera. Mientras seguimos disfrutando de las imágenes de este hermoso pato, deberemos recordar que no debería estar acá. Está prohibido la captura y comercialización de especies silvestres. La introducción de especies exóticas en un nuevo ambiente puede causar problemas si la especie se adapta y se convierte en invasora.